Hola profesora, mi nombre es Brandon de Garay Vázquez y hoy le presento en el entregable número 2 el análisis del caso de derechos de autor sobre el mismísimo Chavo del Ocho, Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, fue uno de los creadores más icónicos de la televisión latinoamericana sin duda. Personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, se volvieron símbolos de toda una generación. De hecho, pues es mi infancia. Pero más allá del cariño que le tenemos a la serie, hay todo un tema legal de fondo que involucra derechos de autor, derechos de marca y conflictos legales, que es lo que vamos a ver en este entregable. Lo primero que hay que entender es que el Chavo del Ocho no empezó como una marca. Eventualmente se convirtió en una, pero así no inició. De hecho, hoy en día su imagen aparece en productos de empresas como Bimbo, Barcel, McDonald's. Lo podemos ver en su nueva serie de Max. Porque aunque Chespirito haya muerto, el que tiene los derechos de autor siempre ha sido Televisa, ya que ellos registraron la marca El Chavo y sus personajes, convirtiéndoles en su propia propiedad industrial. Y ya, según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, una marca puede ser un personaje, una frase o cualquier signo distintivo que identifique un producto o servicio, sino así que sí tienen totalmente el derecho de ser propietarios del Chavo del Ocho. Registrar una marca protege el uso comercial de esa imagen y le da el valor económico, que claro, en este caso es lo que ellos quieren. La marca nació sin querer queriendo al final de cuentas, ya que todo era un proyecto personal del Chavo y terminó valiendo millones al día de hoy. Ahora, ¿quién es el verdadero dueño del Chavo del Ocho? Aunque fue Chespirito el creador, escribió los personajes, escribió los guiones, pero Televisa aún así tiene los derechos patrimoniales. Esto sucede porque la obra fue producida bajo encargo de ellos. De acuerdo con el artículo 83 de la Ley Federal de Derecho de Autor, si no existe un contrato que indique lo contrario, los derechos patrimoniales le pertenecen a quien paga por la obra, es decir, a la empresa y en este caso Televisa. Esto significa que aunque Chespirito era el autor, no tenía control sobre la explotación comercial de su obra. Televisa, al tener los derechos patrimoniales, podía vender licencias, reproducir la serie y generar ingresos a través de distintos medios. Uno de los aspectos más conocidos de este caso fueron los conflictos legales entre Chespirito y algunos de los actores, como Carlos Villagrán, que interpretaba al Gran Kiko, y María Antonieta Las Nieves, en otras palabras, la Chilindrina. Ellos también intentaron registrar sus personajes y, y reclamaron parte de los derechos, pero sin embargo la ley es clara: si una persona solo interpreta un personaje pero no participa en su creación conceptual o en su escritura, no tiene derechos como coautor. Entonces, en el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece que para ser considerado coautor debe existir una colaboración directa en el proceso creativo. Por eso, aunque los actores ayudaron a popularizar esos personajes, legalmente no eran suyos y no son su propiedad. Desde que El Chavo del Ocho dejó de transmitirse en 1992, se estima que Televisa ha ganado más de 1.700 millones de dólares gracias a los derechos de autor y las licencias. Y como estos herederos de Gómez Bolaños también han recibido beneficios por los derechos morales, lo cual, según el artículo 29, estos van a estar protegidos 100 años después de la muerte del autor. Esto demuestra cómo una obra artística puede convertirse en una fuente de ingresos duradera si se protege legalmente. Como estamos viendo, son herederos, ya no tienen ni ver con autor ni quién lo mandó a encargar. Entonces es muy importante mandar a registrar cualquier tipo de idea, cualquier cosa que se pueda registrar. Como estudiantes de diseños y animación, en este caso, vamos a encargarnos de aprender esto, que es muy valioso. Todo lo que creamos puede y debe protegerse, ya sea un personaje, una ilustración, un diseño de empaque, hasta una animación se puede. De hecho, muchas veces es el caso de al enviarla a un sitio como YouTube, tú ya no puedes defender tu propiedad. Entonces hay veces donde tú, para registrar que algo sea tuyo, no permitas que compañías más grandes agarren esa cualidad de ser tu propiedad. Entonces a veces es mejor no mandar cosas a YouTube, Facebook, etcétera, porque dejan de ser tuyos. Si no protegemos nuestras ideas, alguien más va a venir y nos la va a quitar.
y va a poder explotar comercialmente sin que podamos decirle nada ni reclamarle. Para eso existen herramientas como el registro de marca en el IMPI y el registro de obras en Indautor. También hay normas oficiales como las NOM, NMX, que regulan el etiquetado de productos. Algo importante si diseñamos es que debemos de considerar nuestro mercado, y también si nuestro mercado puede ser más regularizado por leyes, etcétera. Este caso, la verdad, sí me hizo reflexionar cómo sí afectó a los actores, porque al mismo tiempo yo voy a ser en un futuro un profesional del mundo creativo. Entonces, a veces no basta con solo ser muy bueno, solo hacer tu trabajo increíble. Siempre debes de saber cómo respaldarte, conocer las leyes, saber cómo registrar una obra y entender qué derechos tenemos como autores. Y es igual importante que hacer el propio diseño. Ese sería mi análisis. Muchas gracias por su atención, profesora. Este sería el entregable número 2 por Brandon Negaray Vázquez. Muchas gracias por su atención.